Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Y en esta ocasión tengo el gusto de tener como entrevistada a María Luz Oliva Santiago, Sí, eh, señor. allá en la hermosa España. Y es muy interesante para mí esta conversación. Luz es antropólogo eh, con una investigación muy interesante. Eh, del 2021, tesis, tabú y purificación, imaginarios y construcción sobre la moral tradicional de los Igbo, allá en Nigeria. Correcto. Estuve haciendo mi tarea, estuve investigando. Muy bien. Y es fascinante porque eh, en esa investigación que has estado haciendo, hay un tema que me parece fascinante y que ha sido también un tema para mí muy, muy importante de investigación y de trabajo, que es el tema del trance, el tema de los llamados trances. Y antes de empezar este viaje contigo, te- me gustaría preguntarte de entrada, desde la perspectiva como antropóloga, ¿qué es un trance? Ah, qué interesante. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Félix, por invitarme a tu espacio. De verdad que es un placer siempre hablar contigo Un y gusto. estoy muy contenta de que me hayas llamado para esta colaboración. Pues vaya, me preguntas un tema muy interesante, que es el trance. El trance desde el punto de vista de la antropología, realmente podríamos decir que es como el artefacto cultural, espiritual más antiguo de la historia de la humanidad. Porque sí, realmente podríamos llamarlo así, es una construcción, ¿no? Eh, a lo largo de la historia de la humanidad, bueno, podríamos decir que en los albores, ¿no? Siempre había una persona, un elegido, que era el que podía entrar luego lo explicaremos mejor, que podía entrar en trance, ¿no? Esto estaba reservado pues para personas que ejercían de alguna forma un papel en las comunidades o en las sociedades era como el mediador espiritual, ¿no? Entre el más allá y la tierra, ¿no? Estoy hablando de sacerdocios, de diferentes sacerdocios, chamanes, curanderos, sanadores, etcétera, ¿no? Eran las personas que podían entrar en trance. Luego, conforme las sociedades van avanzando y demás, el trance también se puede ser experimentado por varias personas a la vez, ¿no? Y es curioso porque cada civilización, cada sociedad, pues ha llamado a qué es lo que pasa en estados de trance, lo ha llamado de diferentes maneras. Unas veces lo han llamado posesiones demoníacas, ¿no? Entraban, pero hablo de demonios en el sentido católico o cristiano. Posteriormente se llamó histeria, ¿no? Y hoy el trance, pues bueno, esto lo tienes que saber tú bastante mejor que yo. Sabemos que es una cuestión que pasa en el cerebro cuando, exacto, que se llama, realmente se llama hipofrontalidad, sí, hipofrontalidad temporal, es como se llama, ¿no? Es que nosotros digamos que tenemos aquí un director de orquesta, o también podemos hacer un símil con un coche, ¿no? Es quien va al volante. Bueno, pues hay en algunos momentos que bien por unos estresores, bien también por química, eh, se puede, digamos que este conductor del que lleva el volante se puede distraer, ¿no? Y entonces abre una cámara es que no me quiero poner muy técnica, digamos que hay una puerta de atrás por la que puede entrar este trance. Y el trance, pues normalmente suele estar asociado a músicas repetitivas, con determinados instrumentos musicales, como puedan ser los tambores, que todos tendremos en la mente los tambores chamánicos,
o también pues con otros objetos que hagan también como ruidos muy monótonos, ¿no? La cuestión es entrar en esos ruidos monótonos y sobre todo también que las personas que entran en trance vienen con un a prior. Es decir, que si ellos saben que van a entrar o sea, van a una ceremonia especial en la que van a entrar en trance, entran con su bagaje cultural. Entonces, el trance es el mismo porque somos todos humanos, cómo entramos en el estado de trance, que es lo que pasa en nuestro cerebro, pero la interpretación y la forma de comportarse varía mucho porque eso sí que es un componente cultural. Entonces, en Indonesia, pues entrarán unos dioses, unas deidades. En África entrarán otras. En contexto cristiano o contexto católico entrarán entidades oscuras tipo demonios, ¿no? Lo que conocemos como demonios. En Venezuela, pues entrarán de los espíritus de los malandros, ¿no? O entrarán María Leonza, otro tipo. ¿Eh? María Leonza, por ejemplo. Claro, sí, ahí es, justo estaba hablando de los trances del culto María Lozano, exactamente, en Venezuela, en la montaña del Sorte, ¿no? Bueno, pues eso es algo, un aparato cultural que se ha utilizado siempre para entrar en otro estado y además este tipo de posesiones, entre comillas, me da igual en el contexto en el que están, siempre hacen que las personas que lo poseen, o sea, que entran en estos trances y que entran en estas posesiones y luego salen de ellas, eh, lo hacen con un fin, no solamente con el de entrar en contacto con el Dios, porque al final ellos solo son materia, son solamente, digamos que receptores de, o así se consideran, receptores de la entidad. Sirve un poco desde el punto de vista sociológico para verse personas que a lo mejor lo están pasando mal porque tienen situaciones muy complicadas en sus propios contextos, ¿no? De todo tipo, digamos que para sentir ser dioses por un día, que es la cuestión reparadora del trance. Es fascinante porque el, hay un investigador que fue, yo estaba muy cercano a su trabajo. Te voy a mandar información de él. Se llama Stephen Gilligan. Stephen Uh Gilligan -huh, es eh, un psicólogo norteamericano que tiene 40 años de trabajo en el área del trance. Fue alumno de un psiquiatra llamado Milton Erickson. Milton Erickson uh fue un -huh, psiquiatra que se dedicó al tema todo su abordaje fue en función de la utilización del trance hipnótico en el contexto uh -huh. terapéutico. Es fascinante el trabajo de Erickson. Gilligan plantea algo que me ha hecho mucha resonancia, que debo decirles a los que nos están escuchando. Luz tiene un canal maravilloso, es Antrópica, donde tiene una serie de trabajos y de hecho me ayudó mucho para esta construcción de esta entrevista, porque el trance tiene varios aspectos y tú lo reseñas maravillosamente bien. Hay un aspecto que es social del trance, hay un aspecto que evidentemente en lo social incluye lo cultural. Hay un aspecto que es neurobiológico, la neurobiología del Exacto. trance. Tú lo esbozas muy bien, es decir, lo que pasa no es únicamente cuando alguien habla, porque también la palabra trance se usa y se abusa mucho y hay una confusión enorme, ¿no? Pero efectivamente, dependiendo de donde nos montemos, del mapa de la mente, donde nos montemos, hay una definición y un contexto del trance. Y hay es decir, el trance hipnótico es algo que lo encontramos en todas las culturas alrededor del planeta. Exacto. O sea, no hay cultura donde no hayan esos aspectos y eso es muy interesante. Es una Pero, tecnología espiritual fascinante. pero varía es lo que tú bien dices, la cultura, el filtro. Claro, el a priori con el que tú entres. Exacto. Y ahí es donde me gustaría hacerte la próxima pregunta. ¿Qué relación hay entre trance hipnótico o el trance, ritual o rituales y ceremonia? Claro, a ver, es que todo es lo que ayuda, porque para que una persona pueda entrar en estos tipos de trance, bueno, entiendo que estamos hablando de trances masivos, ¿no? No de una Sí, sola persona, sino que, claro, eh,
tiene que, o sea, el ritual es una parte más que va a llevar a la persona al estado de trance. Es necesario. O sea, el ritual siempre nos pone en el momento, en el aquí y ahora, que es la importancia de los rituales. Toda la parafernalia muy distinta en distintas culturas, pero los rituales funcionan por este tema, ¿no? Porque es un ayudante para poder entrar en el estado de trance. Tanto rituales como yo hablo de rituales y ceremonias indistintamente. Es necesario, es lo que te digo, forma parte de ese a priori cultural en el que las personas pueden llegar a sentir un trance o entrar en trance, entrar en posesión, pero porque todo lo acompaña. El ritual lleva una forma de hacer las cosas, está todo marcado, están las personas que ayudan a los rituales, están los tambores, cómo se tienen que tocar, qué número tienen que ser. Eh, Está, por ejemplo, como el ejemplo este del Jacilán, ¿no? Que es una ceremonia, la verdad es que bastante llamativa, ¿no? Bueno, pues la verdad es que como casi todas las que tienen que ver con los trances, ¿no? Pero todo está muy medido y la persona que está ahí en ese trance sabe que todo eso está destinado a que él entre en contacto con la deidad, entre en ese contacto espiritual. Por tanto, tanto la música como los rituales son necesarios para entrar en esto. Aunque luego después, si tengo tiempo y desarrollamos, te contaré una experiencia bastante que tiene que ver con estos estados de trance para mí y que es bastante más moderna, ¿no? Muy del siglo XXI y que solamente se hace con sonido, porque se la he experimentado yo. Fíjate que sí, hay algo que a mí me parece fascinante del tema del trance, que de hecho se ha investigado muchísimo. Mm. El tema, sobre todo, incluso es interesante la correlación con la neurobiología. Es decir, hay un sustrato neurobiológico, neurofisiológico, en el cual podemos tener ahorita un mapa, sobre todo sobre todo los últimos 30, 40 años con la nueva generación de tomografía axial computarizada y toda la relación con el avance en imágenes. Se ha podido, por ejemplo, conectar con isótopos radioactivos la actividad del cerebro en estados especiales, estados se llamaban o se han llamado en algunos casos estados alterados, es decir, donde la conciencia no funciona o Claro. lo que llamamos conciencia queda alterada junto con todas las funciones del cerebro y entramos en otra zona, la zona más Claro, por la en el puerta de atrás, umbral. la que te pueden hackear. Claro, esa es la gracia esa es la gracia de lo del trance, ¿no? Porque lo que está claro es que yo creo que es lo que decía al principio, ¿no? Siempre hemos intentado dar una explicación de por qué personas normales de repente se comportaban como otra cosa y eran capaces, esto que claro es muy llamativo, de hacer cosas absolutamente maravillosas y extrañas, como por ejemplo, pues, oye, yo qué sé, clavarte un cuchillo y no sentir dolor, ¿no? Yo creo que eso es bastante llamativo. O pisar o atravesar fuego, ¿no? Y Sí, no quemarte. sí. En fin, hacer movimientos que aparentemente pues, no harías si estuvieras en un estado de conciencia normal, ¿no? Sobre todo también para el sujeto es muy interesante porque el sujeto cuando está a punto de entrar en trance, en este estado alterado de conciencia, pues deja de percibirse como sí mismo, o sea, él ya no se percibe. Es curioso porque el sujeto puede sentir que su cuerpo se está moviendo, pero como no tiene conciencia de sí mismo real, es como siente que lo está moviendo otra persona o otra entidad, otra cosa. O sea, él siente el movimiento, pero si yo levanto el brazo, yo he dado primero la orden, he dicho levanta el brazo, luz, ¿no? Ujú. Vale, el brazo se ha levantado, aquí todo funciona correctamente. Pero, ¿qué pasa cuando tu cerebro está hackeado por el ritual, por la música, ¿no? El Y de contexto. repente,
Ujú. Claro, todo, porque todo ayuda, ¿no? Y ya entonces tú no tienes conciencia de que eres tú quien estás dando la orden de que se levante el brazo, lógicamente lo tienes que atribuir a una entidad extraña, ¿no? Que es la que entra en ese momento. Y a ver, yo creo que el tema está, no le vamos a quitar romanticismos a estos trances rituales, porque no se lo, forman parte de nuestra cultura, forman parte de las culturas y además entiendo que son necesarios para las comunidades. Pero claro, desde que tenemos ya los avances que tú estás diciendo y todos los estudios, sabemos realmente qué es lo que está pasando y no lo podemos atribuir ni a que venga el espíritu de uno ni al espíritu de otro. Si hablamos de forma racional. Otra cosa es lo que los oficiantes y, y las personas que, forman parte de este ritual sientan, que eso me parece perfecto. O sea, si tú crees que te ha poseído Ismael, ¿no? El malandro Ismael, en contexto venezolano de Pero María espero que no, Lionza, espero que no. pues, y a ti, yo quiero decirte, y a ti y a ti te viene bien y tú te sientes bien y das consejos a la juventud para que no se porten mal y les avisas, pues como te digo, todo cumple, todos estos constructos cumplen su función. Ahí sí, me siento curioso. ¿Cómo es el trance en Europa? En la sofisticada Europa. ¿Qué tipos de trances hay? Bueno, a ver, yo aquí creo que principalmente estos estados alterados de conciencia han estado manejados por, pues bueno, pues sí, por el catolicismo en general, ¿no? Y entonces siempre se han achacado a que han sido entidades malignas, diabólicas las que han entrado, ¿no? Ujú. Y bueno, pues no sé si conoces Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, que Claro, es una por supuesto. mística. Sí, sí. Claro, pues claro, Santa Teresa de Jesús que entraba en trances realmente, ¿no? O bueno, también se les había dado la explicación de que quizá era epilepsia lo que tenía, pero bueno, en cualquier caso sabemos que de alguna forma u otra entraba en unos estados alterados de conciencia. Pues es, vamos, es doctora de la Iglesia, Santa Teresa. Ujú. Pero sí que es cierto que en su momento y en su contexto, la gente que estaba a su alrededor estaba muy preocupada porque pensaban que igual era obra del demonio, ¿sabes? Lo que le estaba a ella pasando, ¿no? Por eso te digo que las explicaciones, pues bueno, pues son de aquella manera. El caso de Santa Teresa es bastante curioso, porque, por ejemplo, mira, una de las cosas que pueden llevar a estos estados alterados, trances o no, son, por ejemplo, los ayunos muy Ujú. largos, los estresores, en fin, El hay trauma. diferentes, no, por supuesto, el trauma. Claro, Ujú. y bueno, pues en ambientes represivos, en ambientes un poco hostiles, pues se pueden dar este tipo de cosas. Y Europa yo creo que lo ha explicado así. Hay un caso curioso que se estudió por Ernesto de Martino en el siglo XX sobre mediados. Este Ernesto de Martino fue antropólogo y este estudió el caso de las atarantadas en una zona de Italia. Y aquí era curioso porque había muchas atarantadas. La enfermedad es una enfermedad cultural, supuestamente era una picadura de una araña que hacía a las mujeres sentirse poseídas por una, bueno, pues por una entidad maligna que venía del espíritu de esta araña. Entonces, cuando entraban en trance, o cuando mejor dicho, cuando se les hacía la ceremonia para liberarles de esta picadura, de este mal, pues bueno, tenían unos movimientos que iban rodando por el suelo, y era la música la que hacía bailar a la araña, ¿vale? Con una pieza musical que se llama la tarantela de la araña, pues entonces le tocaban la música y la araña era como que se manifestaba a través del cuerpo de la mujer. Normalmente esto te lo cuento porque cuando has dicho la palabra trauma me ha venido, ¿no? ¿A quién le picaba la araña? Que no existía ninguna araña, te lo puedes imaginar, claro. Ujú. Pero la araña era la excusa. La picadura de araña normalmente estaba asociada a mujeres o bien que habían tenido una situación traumática de violencia sexual o de no estar, digamos que, no estar cómodas con sexo género atribuido,
¿eh? Ese tipo de traumas. Entonces, bueno, pues se les consideraba atarantadas, la mayoría eran mujeres, aunque también había algunos hombres. Y luego sí que el día de San Pablo se hacía un exorcismo, digamos que general, ¿no? Con todas las atarantadas y algún atarantado de la zona, ¿no? Porque era San Pablo quien podía curar esto, ¿no? Entonces había que ofrecerle unas misas. Es curioso, este documental completo está en YouTube. Si ponen tus oyentes, lo googlean en YouTube, Ernesto de Martino, Atarantados, les va a salir. Y bueno, es una grabación antigua, pero que tiene un valor etnográfico tremendo. Y Sí, eso el trauma nos lleva a esto. interesante porque eso también me evoca el tema de este antropólogo acerca de la crisis de la presencia, que es algo que tú desarrollaste muy bien en uno de tus podcasts, que me llamó mucho la atención. Y eso me llama también el tema, cuando tú explicabas, por ejemplo, lo de la crisis de la presencia, me evoca nuevamente este investigador, Stephen Gilligan, que él habla de que, por ejemplo, este es otro mapa de la interpretación del trance. Él dice que, por ejemplo, en su trabajo, en su modelo que presenta, él dice que a lo largo del el trance no solamente como colectivo, también individual, ¿no? Él dice que la vida uno puede entrar en un estado de trance tras un divorcio, una enfermedad, un evento estresante, como bien lo expresa, Claro. un evento que nos saca de la caja, de nuestro lóbulo frontal, de esa región dorsomedial que está allí y dorsolateral del cerebro, que estamos ahí como creyendo que esa es la realidad, cuando el territorio es muchísimo más vasto y complejo que es nuestro Mm. cerebro, nuestra mente. Ahora, hay algo fascinante que yo le escuché hace 2 décadas atrás y que sencillamente me ha dado vueltas a lo largo de mi vida. Él dice que en esos momentos, en esos estados que ustedes los antropólogos investigan muchísimo, que son los estados umbrales, Ah, liminales, sí. es cuando eso ocurre, nuestra capacidad, nuestro lóbulo frontal, muchas veces no puede manejar tamaña información, tamaña sensorialidad. Es decir, una guerra civil, por ejemplo, una situación donde la gente tiene que salir del país enorme, algo que se escapa completamente a nuestra visión y incluso a nuestros recursos. Dice que en ese caso, la manera como nosotros nos relacionamos con el mundo ya no funciona. Y entonces cuando una identidad psicológica ya no tiene cabida, es decir, debe ser renovada por una identidad que nace. Y en ese momento entre la identidad que necesita irse y una nueva identidad que nace, aparece el trance. Es decir, el inconsciente comienza a enviar recursos. Los recursos pueden ser, no tienen una calificación de bueno o malo, recursos, tratando de compensar el Ujú. material. Pero me llamó la atención porque veo analogías con la crisis de la presencia que habla Di Martino, en el sentido de cuando el yo comienza a disolverse frente a la realidad complejísima que tiene. ¿Podrías desarrollar un poco desde un punto de vista antropológico esa visión de Di Martino? Bueno, a ver, lo del tema de los estados liminales, que me parece, esto lo estudió mucho Víctor Turner, ¿no? Estos estados umbrales, liminales, y es que casualmente es donde parece ser que las personas tienen estas crisis de presencia que tú dices, ¿no? Y se ven reflejadas también en testimonios, por ejemplo, de personas que piensan que han sido contactados por entidades extraterrestres, ¿no? Los Ah, famosos abducidos. ok. Entonces, o que han visto algún fenómeno extraño, ¿no? O alguna anomalía que no les pueden dar explicación. Entonces, uno de los casos, vamos, una de las facetas que ocurren en estos estados así, liminales, es también la atemporalidad. Es como que no manejas el tiempo, a lo mejor no sé, 3 horas te pueden parecer 5 minutos y al contrario, ¿no? O sea, esto también es, lo de la temporalidad es muy subjetivo. Y bueno, claro, es que
Mira, yo no sé por allí, por tu zona, pero aquí, por ejemplo, lo que se está estudiando mucho es con enfermos del bicho permanente, ¿vale? Estoy hablando de la pandemia, gente que se Ujú. quedó afectada y que tal. Porque una de las cosas que sabemos es que precisamente esta zona de nuestro cerebro, ¿no? Nuestro pilotillo, pues parece ser que necesita muchos recursos, que tú lo estabas diciendo, ¿no? Entonces, vaya, hay veces que el cerebro, pues por traumas, por estados liminales, por etcétera, pues parece que tiene que apagarse, ¿no? Y dejar una parte menos evolutiva que salga, que es la que propiciaría estos estados de trance. Y como te decía, ¿no? Pues hay muchos pacientes que se han quedado con secuelas de esto que ahora mismo tienen afectada esta zona. Y entonces tienen ese tipo de problemas. No digo que entren en trance, pero sí que digamos que el piloto no rige en algunos estados de estrés como debería de regir, ¿no? Y hay sensaciones de desorientación, de pérdidas de memoria, bueno, pues de muchas veces eso, ¿no? De no saber uno dónde está o dónde se encuentra, ¿no? Y es simplemente una afectación de este lóbulo temporal. Es muy interesante. Viajando a Egipto, se ha estudiado mucho que incluso desde el antiguo Egipto se conoce mucho el tema de los rituales de abuso y de la Mm. tortura. Eso ampliamente lo ha estudiado la CIA y todos los servicios de inteligencia y contrainteligencia alrededor. Esto no es fantasía. Eh, y te hago esbozo a esto porque una de las cosas que se ha estudiado es la compartición, es decir, el cerebro crea especies de folders o de archivos, de manera que pueden aparecer diferentes identidades, las cuales cuando tocamos, que no quiero simplificar, esto es solamente un ejemplo, hay múltiples aspectos factoriales, por ejemplo, del llamado caso, los sistemas de personalidades múltiples. Es Ah, eso decir, es un fenómeno fascinante. eso es fascinante y hay uno de los estudios que se han hecho sobre todo la relación con, por ejemplo, en ciertos casos de un nivel de trauma, el cual el cerebro crea folders, es decir, espacios que se comparten. Hay una especie de espacios, pero que muchas veces no se comunican entre ellos. De manera que aparecen memorias como que aparecen independientes. Hay una película muy interesante, Split, que es sobre eso, precisamente con diferentes personalidades y el personaje tenía un personaje que era la bestia, Ujú. que es uno que desarrollas tú muy bien en uno de tus podcasts acerca del trance, donde hablas de que, ¿y quién controla cuando tu yo desaparece? En pocas palabras, ¿no? Claro. O sea, ¿qué está Ujú. pasando allí? ¿No? Y es interesante porque también pueden haber personalidades múltiples dentro del Mira, trabajo hipnótico. estás diciendo esto y bueno, sí que es cierto que en este capítulo del podcast hablaba yo del candomblé, ¿no? De cómo se Exacto. podía. Pero me estoy recordando un fenómeno que conozco más que el candomblé, ¿no? Que es una de las cosas que a mí me fascinó cuando yo me fui a hacer mi trabajo de campo para la tesis doctoral, porque En yo Nigeria. no puedo. Sí, así es, en Nigeria. Yo me fui a la zona sudeste de Nigeria, a la zona, bueno, concretamente al área de Nubu. Y yo, vamos, iba con diferentes perspectivas, pero una de las cosas que yo quería entender era cómo era posible que una persona se pudiera quedar ciega o paralizada Mm. de un día para otro y después de llevarle a diferentes médicos y tal, no encontraban curación y se curaban a través de, digamos que, confesar la culpa de lo que había pasado y la matanza de un chivo expiatorio. Eso a mí me tenía fascinada, porque yo decía, vamos a ver, que a mí me fascinaba esto, cómo podía ser que una persona ciega recuperase la vista y cómo puede ser que una persona se quedara paralizada
y luego ya, pues a través de los rituales y de todos estos ejercicios de reparación, pues pudiera volver a andar. Me Mm, parecía fascinante, ¿no? Entonces, mm, claro, yo ya veía que, o sea, todos los casos que yo pude conocer, todos tenían en común el haberse saltado un tabú, ¿no? O sea, el haber transgredido un tabú muy fuerte y muy arraigado dentro de la comunidad. Entonces, mm, estos tabúes podían ser, pues, por ejemplo, pues no sé, si una señora le era infiel al marido, y con el dinero a lo mejor que el amante le había dado, cocinaba para el marido y el marido comía, pues bueno, no sé, unas historias, ¿sabes? Así un poquito complejas, pero bueno, el caso es que la señora, la cuestión aquí es el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es el que lleva a que una persona se pueda quedar ciega y que luego después, cuando ha confesado la culpa, cuando ya ha confesado la culpa y cuando se han hecho los rituales de reparación entre los que está sacrificar a esa cabra, ¿no? Es lo que llamamos el chivo expiatorio, que no es otra cosa que esto, pues esa persona puede recuperar la vista. Es que me parece tan fascinante. Esto me mm. recuerda un poco, enlazándolo con el tema del podcast, del caso del candomblé, ¿por qué? Porque en el candomblé pasa una cosa, ¿por qué un señor puede ser, digamos, pues un ilustre abogado, un señor muy serio por la mañana y por la noche, ya entonces una ceremonia de candomblé, pues ser la diosa Oshun, ¿me entiendes? Sí, Y sí, no sí. tener, digamos que hay una disonancia entre ser señor abogado por la noche y diosa Oshun por la mañana y diosa Oshun por la noche, ¿no? Y esto, bueno, pues se explicaba por el tema de que, digamos que hay como dos compartimentos en el cerebro y que cuando uno se apaga se enciende el otro, ¿vale? La persona puede encender y apagar estos compartimentos y por eso no sentir ningún tipo de culpa. También importante, no recordar nada, porque no recuerdan nada, y claro, y volver a su vida normal. Es que desde luego yo creo es que no habrá nada más apasionante que nuestro cerebro, ¿eh? Sí. Y el tema de cómo la cultura, la relación entre cerebro y cultura, la neurobiología del impacto en la cultura en nosotros, ¿no? Mm. Hay una historia interesante. Corrí el año de 1999. Yo me estaba haciendo un internado rotatorio en el Hospital Militar de Caracas, Venezuela, en el servicio de psiquiatría. Duré un año, o 9 meses, un parto en ese servicio, ¿no? Eh, Era el posgrado de psiquiatría. Y a mí me dijeron, bueno, quédate 9 meses con nosotros para que veas la experiencia, ¿no? De hacer, prácticamente fueron 9 meses exactamente como un residente de psiquiatría. Dentro de esas experiencias, que fueron muchísimas y moldearon mucho no solamente mi vida profesional, mi vida personal, un fin de semana nos dicen, una semana antes nos dicen, van a hacer un curso de etnopsiquiatría en la montaña de Sorte, en Yaracuy, donde se hace el culto de María Leonza. Y fuimos. Lo interesante fue, fui con un compañero y fueron, recuerdo, hay una universidad en Venezuela que se llama la Universidad Católica Andrés Bello. Fueron 4 muchachas, estudiantes del último año de psicología. Fue muy interesante porque cuando íbamos hacia la montaña, el grupo era un grupo muy escéptico, muy racional, ¿no? Y iban con mucha burla hacia la experiencia, ¿no? Yo siempre he sido respetuoso de los umbrales, ¿no? Yo no sé, yo dije, escuché, pero no le di mucha atención, más bien cuando entré al lugar, más allá de la superstición, fui como con un contexto de respeto. Yo respeto mucho los umbrales, ¿no? Incluso la frontera. Son lugares donde pasan cosas extrañas muchas veces, la mayoría de las veces. Bueno, la historia es lo siguiente. Cuando entramos a Sorte, eso fue como la primera entrada, para mí fue como ver estas escenas de la película Apocalipsis Now. Es algo así, ¿no? Es algo así. Pero, ok, durante, porque entramos a las 4 de la tarde, creo que salimos al filo de la medianoche o 2 de la mañana, no sé. Ahora, lo que yo vi allí fue algo que me llevó a una región atemporal
Es decir, mi relación lineal con el tiempo desapareció. Lo que gente atravesándose cuchillos, contorsiones, gente doblándose la columna. Es decir, lo que yo vi allí es algo que va más allá de mi capacidad lóbulo frontal, es decir, de ese constructo del yo, etcétera, etcétera. Las jóvenes, una de las jóvenes que estaba allí, que compañeras del grupo, nunca había estado en contacto con eso y comenzó a tener una risa nerviosa y comenzó a tener contracciones y movimientos y empezó a Claro, hablar en diferentes dialectos, una cosa que todo el grupo, el contexto es, estoy hablando de gente que son residentes en psiquiatría y nos acompañaban tres psiquiatras ya de larga data, ¿no? Me resonó mucho lo que tú hablabas sobre el tema del contexto cultural cuando uno entra en esos estados límbicos, ¿no? También la percepción de lo que ocurre con el cerebro predictivo, la teoría esta de cuando el cerebro comienza a tomar de lo que ve del ambiente y va moldeando. Yo decía, ¿cómo es que esta joven que no había tenido contacto con nada de esto llega e inmediatamente absorbe? Eso me pareció claro. fascinante y complejo. Sí, bueno, a ver, a ver, yo creo, vamos, no lo sé, tú estuviste allí, lo viste y seguro que le disteis entre todos una interpretación, ¿no? Pero quizá, bueno, sabes que muchas veces nos instalamos, sobre todo bueno, yo no puedo hablar de mí, pero y tampoco de ti, ¿no? Pero sí que sabes que tenemos muchos colegas que se instauran en una soberbia intelectual, Sí, sí. que piensan que todo lo que no sea ciencia o no esté escrito en un libro por grandes eminencias no existe o son supersticiones, ¿no? Pero eso a lo mejor es una fachada que hay, porque se supone que es lo que se espera de nosotros, ¿no? Que vayamos muy escépticos y como burlándonos de las cosas que se puedan dar, ¿no? En este caso estamos hablando de la montaña del Culto de María Lionza. Pero a lo mejor esta persona en su foro interno, pues era bastante más creyente que escéptica, ¿no? Aunque tuviera que estar dando esa cara. Cierto. Y lo que es cierto, claro, y lo que es cierto es que, a ver, eh, estas cosas se pueden contagiar. De hecho, es que se contagian. Sí, 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 sí. Y claro, ella no adoptó a Eric el Rojo. Ella no fue una malandra. Ella empezó a hablar lenguas raras que ninguno recogisteis para saber si eran ciertas. Pero a lo mejor en su concepción cultural estaba algo así como que eh, en un estado de posesión podría haber escuchado que las personas en estado de posesión desarrollan xenoglosia y Ajá, entonces empezó a comportarse como una persona con xenoglosia. Que claro, no sí, sí. digo que estuviera hablando ningún idioma coherente, porque no, eso lo tendréis que haber recogido, lo tendréis que haber estudiado, pero que en esos estados de alterados de conciencia que ella misma entró, mismamente por el trauma, el impacto de ver la sangre, la gente ahí con las cuchillas, bueno, en fin, todo, Las el humo, la brasas, música, el las fuego, brasas, los claro, tambores. las pintadas en la gente pues armando escándalo y todo, ¿no? Pues eso a ella le hizo entrar, ¿no? Entonces, y ella ya llevaba una prior porque sabía que iba a un sitio donde la gente entra en posesión, ¿entiendes? O sea que yo puedo darte una explicación racional. Ahora bien, yo siempre lo digo, y me gusta siempre dejarlo claro en todas las entrevistas que me hacen, incluso en mis propios podcasts y todo esto. Yo jamás seré una persona que vaya a negar que puedan existir fuerzas que no podemos controlar. Es decir, yo te Pero, doy lo que a mí me parece que puede ser una explicación racional a lo que le pasó a esta compañera tuya, ¿no? Pero yo no ujú, puedo negarlo. ¿Por qué? Pues porque es que no lo sabemos. Es que nuestros sentidos son limitados. Y exactamente. entonces nosotros entendemos el mundo conforme a nuestros sentidos. Pero claro, el mundo que yo veo no es el mismo mundo que percibe una persona ciega o una persona sorda o una persona que tenga, ahora no me sale la palabra, pero bueno, que sea daltónica.
Mm. El mundo no se me presenta a mí igual si yo le pongo una placa de rayos X. Yo veo, ¿entiendes? Yo jamás negaré que pueda haber cosas que no sabemos. Eso me parecería un acto por mi parte, o sea, ser negacionista de fenomenología paranormal. Creo que seguramente el 99% de las ocasiones tenga una explicación racional, pero hay que dejar siempre un margen a la duda y no ser negacionistas. O sea, a mí eso de la gente que entra en el cientificismo, yo personalmente no comparto esa forma de ver el mundo. Sucede que también el cientificismo en un extremo termina siendo un tipo de fundamentalismo, Total, total. igual que el político, igual que el religioso, bien sea como quiera que le llamemos. Yo he aprendido sencillamente, y yo que vengo de la tradición del microscopio y del ver para creer, desde esa tradición de Descartes, he aprendido que hay una parte que es un misterio Claro, y forma parte del misterio y es el misterio sagrado. Es decir, hay cosas en las cuales lo que estábamos hablando precisamente, esa arrogancia de pensar que desde nuestro pequeño lóbulo frontal, de esta región dorso lateral, dorso medial del cerebro, que es donde procesamos la información, planificamos, visionamos, creamos mapas, cartografía de la realidad. claro. Que son cartografías, todos estos modelos teóricos, hay una parte que desconocemos. Y eso creo que allí estoy totalmente de acuerdo. Mira, Y, ahora me viene al pelo contarte, yo creo un poco relacionando todo. ¿Te acuerdas que he dicho al principio que te quería contar una experiencia personal de, por favor. sí, pues mira, bueno, pues hace unos cuantos meses estuve probando una tecnología acústica que es conocida como la tecnología del Instituto Monroe. Entonces, esta tecnología que lleva desde los años 50 desarrollada en Estados Unidos, son unas piezas de sonidos, algunas veces son como melodías, que supuestamente a ti te pueden llevar a un estado alterado de conciencia. O sea, lo llevan estudiando durante mucho tiempo, te puede servir para relajarte, te puede servir para eso, para entrar en otra parte de ti que a lo mejor no conoces. Entonces, yo probé esta tecnología con el más, a ver, muy escéptica, Ujú. muy escéptica, ¿no? O sea, pero dentro de lo escéptico, es cierto que iba con una mente muy analítica, pero no resistente, o eso era lo que yo me creía. Entonces, yo te voy a contar, a mí me pusieron unos auriculares como los que yo llevo puestos, bueno, mejores, y entonces a través de los auriculares nos iban dando órdenes en plan, relájate, suelta tu cuerpo, tal y que cual, y tú ibas escuchando sonidos de agua, ¿no? O musiquita así. Entonces, llega un momento en el que tú pierdes la sensación del tiempo. No sabes si han pasado 5 minutos, si han pasado media hora, no sabes nada. Sí que me acuerdo que dentro de este sonido monótono, tal, que yo iba escuchando, de repente escuché un clac, como un cambio, un clac, un cambio de registro, un clac. Que eso lo enlazo con el ritual del Hacilán, que necesitan hacer un chasquido de látigo, que es el que ya rompe total, y ya en ese momento es cuando la persona entra en el estado alterado de conciencia. Entonces yo recuerdo escuchar el clac y yo en ese momento, de repente, tú sabes que cuando tú cierras los ojos, aunque estés en un sitio oscuro, aunque sean tus celulitas, tú tienes sensación de ver. Aunque, Sí, sí, bueno, pues claro. a mí de repente yo tenía los ojos cerrados, tengo que comentarte que me dolían los ojos una barbaridad, porque yo de repente todo se me transformó en una negrura, todo, o sea, negro, negro y espeso, como una materia. Y Ujú. al fondo de esa materia yo veía tres foquitos de luces que se abrían y se cerraban al ritmo de mi respiración. Pero no logré entrar ahí hasta que dije, ostras, es que estoy intentando mirar con los ojos,
¿sabes? Con los ojos, yo estaba con los ojos cerrados. Esto es un poco difícil de explicar, pero yo estaba con los ojos cerrados y claro, a mí me dolían mucho los ojos porque era como que a pesar de tener los ojos cerrados, yo quería mirar qué era lo que estaba pasando, que yo estaba viendo, ¿no? Esa, entonces, cuando ya me relajé y dije, bueno, es que esto no lo puedo mirar con mis ojos, esto es otra cosa, pues yo me dejo fluir, ¿no? Me duró muy poquito, tengo que decirte, pero entré, ¿no? Exacto. Pero claro, pero hasta el punto que, claro, luego yo de ahí ya me cogí, porque yo soy así, me cogí unas rayadas que decimos aquí en España tremendas, porque ya pensé, ostras, igual me han implantado con el sonido, que yo no lo escucho con mis oídos, pero igual mi cerebro ha cogido por ahí, ¿no? Esto es esto es lo de pasar del estado beta al zeta, ¿no? Que es de donde Ujú. entra esa relajación profunda. Y dije yo, digo, igual, digo, han hecho unos sonidos que yo no entra, no los soy capaz de percibirlos con mi oído, pero mi cerebro sí lo ha cogido, me han implantado aquí algún tipo de imagen o alguna cosa, ¿sabes? Yo ya estaba en ese plan ya paranoico, ¿no? Pero sí es cierto que me sentí muy bien. Y ahora en febrero voy a hacer todo el taller completo, voy a estar 3 días experimentando todas estas tecnologías porque creo que son bastante interesantes. Por eso cuando tú me preguntabas, si la sofisticada Europa y tal y lo cual, digo, ¿qué hacéis? Pues mira, es una de las cosas yo creo que tienen que ver con esto de la tecnología Monroe. Porque además estos, que ese es otro curso que quiero hacer, pero ya te digo, todo esto lo hago, bueno, lo primero porque me gusta, ¿no? Y luego lo segundo como porque, a ver, tú lo sabes, si quieres investigar algo hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero bueno, a los antropólogos nos gusta ir al barro, ¿no? Entonces hay que Exactamente. embarrarse, hay que Sí, experimentarlo, ¿no? claro. Entonces, claro, estos ofrecen un tipo de tecnología de visión remota y yo eso no me lo puedo perder. Interesante, porque sí hay toda una tecnología, ¿no? De la neuroestimulación cerebral. Hay toda una tecnología. De hecho, eh, la estimulación bineural de sonidos. Es esa, la del Monroe, la Entonces, bineural. hay un tema que Binaural. hay un tema que te puede interesar que es el del EMDR. Hay mucho cuestionamiento, hablan de gente que critica el modelo. Yo lo conocí hace como unos 20 años atrás. En lo personal, pienso que es interesantísimo lo que pasa ahí con el procesamiento de memorias. O sea, Ujú. parece que es impresionante. Ahora bien, te voy a pasar unos datos después que terminemos la entrevista de información. Creo que te va a conectar mucho con mucha información. Fíjate que hay algo que me llama mucho la atención y entrando en esto, porque todo está enlazado. El tema de que en la película El exorcismo de Emily Rose, que es una película que está basada en una historia real, Sí, en la eh, de Annalise Michel. es- exactamente. eh, hay un tema en el cual tú desarrollas que me pareció impresionante en cuanto a la concepción de lo que tú planteas, que cuando en el tema, porque ahí está integrado el tema del trance, el tema del ritual, que cuando el diagnóstico no es el correcto, el ritual se transforma en algo muy, muy destructivo. Es decir, puede destruir. Efectivamente, sí. Yo creo que dentro de nuestro contexto así general, el caso de Annelise Michel es terrible y paradigmático porque precisamente alude a lo que estás diciendo, ¿no? Un diagnóstico mal hecho. Esta chica, pues bueno, estaba en un momento en Alemania, ella pertenecía a una familia muy católica, muy estricta, y bueno, pues veía también cómo la juventud de su época pues abogaba más por una liberación, gente, digamos que un poco en contra de los valores católicos más arraigados. Y ella en el fondo pues se sintió un poco, no sé, como si fuera, ella tuviera que ser el chivo expiatorio, ¿no? De los pecados de sus congéneres. Y bueno, pues la dieron por posesa, fue sometida, no recuerdo, creo que fueron a 60 y tantos exorcismos durante un breve tiempo,
Esta chica dejó, bueno, de verdad, es que cada vez que hablo de Anneliese Michel, la verdad es que siento una ternura, una compasión y una pena, de verdad, que se me encoge el alma. No me resulta fácil hablar de ella porque además siempre me vienen las imágenes que son absolutamente terroríficas, ¿no? Porque esta chica empezó a comportarse como lo que se esperaba que tenía que ser el caso de posesión más tremendo, ¿no? Un poco también conforme a... Porque todo esto no debemos de olvidar que la película de Exorcista ya se había estrenado. Sí, Entonces había ya un imaginario sobre cómo tenía que ser esto, ¿no? Entonces esta chica comía tierra, comía bichos que encontraba por ahí, se partía los dientes, estaba totalmente deshidratada, no comía, hablaba, la poseía Hitler, Nerón, Napoleón, hasta el panadero de su casa estaba dentro de ella, ¿no? Y claro, aquí los grandes culpables fueron sus padres, que creían fervientemente que su hija estaba posesa, y por supuesto los dos sacerdotes que estuvieron haciendo estos rituales de exorcismo. A esta chica no le pasaba nada, lo que tenía era pues algún problema de depresión o algún otro problema de enfermedad mental. Yo creo que más, bueno, pues sí, probablemente estuviera relacionado con algún tipo de ansiedad y depresión, pero fíjate cómo ella se comportó conforme a lo que se le estaba, a la priori ese que ella tenía, ¿no? Cómo tenía que ser una persona que estuviera poseída. Los sonidos existen, están al alcance de cualquiera, la auténtica voz de Anneliese Michel, los audios, y a mí no me producen escalofríos, ¿no? Lo que me producen es una pena infinita, porque claro, esta chica hablaba con voz gutural, que eso no es tan difícil de hacer. Am, y es lo que te digo, ¿no? No, no la poseía. ¿Quiénes le poseían, no? Pues personajes históricos que en su contexto pues eran malos, muy malos, ¿no? Que tradicionalmente habían sido muy malignos. Curioso el caso. Bueno, terminó evidentemente muerta por deshidratación y porque no comía. Los padres fueron, al igual que los sacerdotes, fueron juzgados, pero bueno, sin más. Y en España hay otro caso también de estos rituales también llevados al extremo, que es el conocido como el caso de Almansa, que también mm, es terrorífico, porque, bueno, pues aquí lo que pasó era una señora que se creía que, bueno, pues era una iluminada, ¿no? Ojo con los iluminados, que tienen más peligro. En fin, pues se creía que era una iluminada y era pues un poco curandera, estaba ahí metida en brujerías baratas, como yo digo, ¿no? Pero en fin, tenía una creencia muy arraigada en todo este tipo de cosas así. Bueno, para ella supongo que serían muy oscuras, ¿no? Pero, en fin, el caso es que pensó que su hija estaba embarazada del demonio y con otras dos personas que a las que las logró convencer, y fueron a hacer un ritual de exorcismo y entonces eso se les fue de las manos y bueno, ya está. No puedo decir nada más que la niña terminó con los intestinos fuera, no puedo decir otra cosa. sí, sí. O sea, el Donde calvario que pasó, el tema de cómo es, les puede, tú decías algo en el comienzo, es decir, que primero las emociones son contagiosas, pero también el claro, trance hipnótico puede ser claro, contagioso. La claro. correlación entre el líder y los seguidores. Claro, esto en psicología social lo tenéis súper estudiado, ¿no? De lo que es la obediencia al líder, como, ¿verdad? Todos los experimentos de Milgram y de este Zimbardo y otros, ¿no? Todas estas cosas, como la figura de autoridad, pues es capaz de las personas porque obedecen
Y si además a esto le unes una cosa esotérica, mística, no sé qué, pues bueno, pues te pueden conducir a historias como el caso de Rosita, ¿no? La niña de Almansa. Sí, es que mira, hay un aspecto interesante cuando hablamos de trance, eh, es que muchas veces también lo asociamos con exactamente con fenómenos de este tipo, pero también el trance como un fenómeno cotidiano del día a día, porque es neurobiológico. Durante el día nosotros experimentamos diferentes estados de trance. Esto es neurobiología pura, por ejemplo, los Ujú, ciclos circadianos. En España ustedes sí. tienen algo muy interesante, ¿no? Que es en algunos lugares, que es que hay una siesta, en algunos Ay, lugares, no en todos los lugares. todos, la sie- España y la siesta, es No, maravilloso. pero sí, 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 Oye, yo me echo la siesta siempre que puedo, ¿eh? porque es que tienes una capacidad de recuperación. Hay un investigador fascinante, te voy a mandar algunos papers de él, fascinantes, Ujú, te va a gustar mucho, porque él fue un estudioso, Ernest Rossi, sobre la neurobiología de los sueños y del trance. Maravilloso su trabajo, ¿no? Y una de las cosas que yo aprendí del trabajo de Rossi es que el trance es algo que está, es decir, el trance como experiencia de un estado alterado de la mente ya no es una cuestión de teorías, es decir, de paranormal o algo, sino que es algo que está estudiado claro. y de hecho se puede usar para incluso para la creatividad, cuando tú tocas un instrumento musical, cuando estás escribiendo un libro, eso está ampliamente documentado. Y te digo algo interesante en el sentido de que más que un concierto de música, fíjate, el caso, por ejemplo, yo siempre hago el ejemplo de conciertos de dos bandas, por ejemplo, Iron Maiden, tocando Ujú, En Río de Janeiro, frente a 300.000 personas en el estadio, un estadio en Sao Paulo, en Río de Janeiro. O Queen en el estadio de Wimbledon, en Inglaterra, ¿no? 250.000 personas coreando una canción, todos metidos se en una emoción. forma, claro, se forma un egregor absolutamente maravilloso. Absolutamente. Y ahí donde, bueno, también podemos hablar, porque uno de los inductores del trance es eh, los estímulos auditivos, por eso el poder de la música, la capacidad que tiene la música para construir o destruir, por ejemplo, la música en la política, la música en las guerras, la música en la creación, es decir, las diferentes dimensiones de la vida. La música está Mm, allí, porque seres musicales, también la correlación con el ritmo que arranca desde el sonido, desde la conexión con el corazón, desde la parte embriológica, algo que está con nosotros de una manera muy profunda, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es fascinante, ¿no? El tema, porque eso me hace viajar también y seguir el viaje contigo absolutamente. Y ahí donde, bueno, también podemos hablar, porque uno de los inductores del trance es eh, los estímulos auditivos, por eso el poder de la música, la capacidad que tiene la música para construir o destruir, por ejemplo, la música en la política, la música en las guerras, la música en la creación, es decir, las diferentes dimensiones de la vida. La música está mm, allí porque seres musicales, también la correlación con el ritmo que arranca desde el sonido, desde la conexión con el corazón, desde la parte embriológica, algo que está con nosotros de una manera muy profunda, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es fascinante, ¿no? El tema, porque eso me hace viajar también y seguir el viaje contigo hacia un tema en el cual tú has investigado muchísimo, que es la parte, por lo menos el trabajo en Nigeria, donde viste lo que es la parte de rituales de abuso, la parte del tema directamente de los estados alterados, y que me hizo en una conversación que tuvo contigo a través de este libro, eh, que te lo voy a ujú. mandar. Estaba Sí, sí, haciendo, sí. lo que pasa es que estuve esperando hacer esta entrevista contigo para revisarlo, porque en tu investigación y en tu tesis, eh, yo encuentro unos paralelismos muy interesantes de lo que tú encontraste en Nigeria y lo que ha estado pasando no solamente en Venezuela, en Colombia, en países hispanoamericanos,
Me niego a llamarme latinoamericano, hispanoamericano por la conexión que tenemos con España. ¿Eh? Eh, y donde en el Caribe, donde hay unas similitudes muy interesantes entre un fenómeno, comenzando a estudiar lo que es la relación entre lo que es delincuencia, espiritualidad, en un sentido de entre el sentido como la concepción cultural que cada quien tenga, pero también la relación con rituales de abuso. Todo hay una correlación directa. Ahora veo unas analogías entre lo que tú has conversado en muchas entrevistas que tú has dado acerca de lo que tú encontraste en Nigeria con otras latitudes. Concretamente, lo que tú hablas de entre en rituales de abuso y rompe tabúes, como por ejemplo relaciones con gente familiares muy cercanos, donde ocurren una cantidad de abusos y si de alguna manera se rompe el estado del yo cognitivo, queda destrozado, queda destruido, se deconstruye y la persona entra en un umbral completamente diferente. Y eso creo que es parte mucho de tu investigación en que hiciste allí. Sí, y sobre todo un aspecto de la investigación que luego desarrollé a posteriori haciendo un poco, haciendo antropología de las violencias, ¿no? Porque ahí, después de esa tesis doctoral, yo estuve desarrollando durante 3 años una investigación Mm, a través de un canal de Telegram de noticias. Am, pero no noticias que las lleve un grupo editorial, unos periodistas y pongan unos titulares, ¿no? Las noticias eran realmente, pues bueno, gente que colgaba cosas en internet y se subían ahí, ¿no? Entonces, yo he estado durante 3 años viendo de continuo vídeos y fotografías de las mayores salvajadas que se puedan hacer contra un cuerpo, mm, contra un cuerpo, de decirlo así, ¿no? Y antes de decirte un poco las conclusiones y contestarte a tu pregunta, pues también tengo que decir que yo realmente me había metido tanto, ¿no? Lo tenía ya tan normalizado hasta que un día me di cuenta de que algo estaba mal en mi cabeza, ¿no? O que, algo que tenía que parar la investigación, mm, porque me di cuenta, digamos que a alguna persona se le separa la cabeza del cuerpo y entonces vamos a jugar al fútbol, ¿no? Y, y entonces, claro, bueno, pues eso era un vídeo más, o sea, bueno, muchas más atrocidades, sí, eso era lo que menos. Pero, y me di cuenta al ver un vídeo en el que digamos que el sujeto herido era un animal. Y ahí yo me estremecí, me dio mucha pena, ¿no? Y entonces, claro, dije, oye, te está dando pena de un animal y llevas 3 años visionando a diario este tipo de cosas, ¿no? Y entonces ya me di cuenta de que tenía que parar, evidentemente, ¿no? Por higiene mental. Y de hecho estuve mucho tiempo desconectada y me costó mucho tiempo poder escribir sobre esto. En estas sociedades que están en vías de desarrollo, en las que además tenemos ahora mismo, pues bueno, el factor de redes sociales, que es como todo, ¿no? Es una herramienta, pues como lo es un cuchillo tú te vale para untarte la mantequilla o para asesinar a una persona, ¿no? Pues en algunos sitios las redes sociales yo creo que están haciendo mucho, mucho daño y uno de esos son países en los que en vías de desarrollo. ¿Por qué? Pues porque prácticamente todo el mundo tiene acceso a Internet, son poblaciones muy jóvenes, la media de edad es muy joven, ¿no? Pues precisamente por eso, que están en vías de desarrollo, no hay gente mayor, ¿no? Y entonces no hay oportunidades de trabajo, de estudios, de ganarse la vida, pero sí que se están teniendo impactos, se reciben impactos de la población migrante, que muchas veces falsea la propia vida. Voy a ser más concreta. Tú puedes ver a lo mejor fotografías de alguna persona migrante que se hace una fotografía porque ha visto un Lamborghini y posa como si fuera suyo. Y te pone un texto
Me dice, mira, el Lamborghini que me acabo de comprar. Y pero hay gente que se lo cree, ¿sabes? Cuando a lo mejor pues esta persona, digamos que las está pasando fatal, ¿no? En el país al que ha emigrado. Pero bueno, todo eso logra crear un imaginario, que es a lo que voy, y sobre todo también de que, bueno, pues hay mucha opulencia y sabes que nos fijamos en todo este tipo de cosas. Y eso lleva a que la juventud o gran parte, parte de la juventud, desesperada por no poder lograr ese estatus, acuda al pensamiento mágico que ya está arraigado en su cultura. Y dicen, bueno, si yo no lo puedo conseguir por mis medios, o sea, si fulanito, quien sea, me da igual, un americano, un canadiense, un australiano, puede vivir así, ¿por qué yo no? ¿No? Entonces, bueno, pues está claro que con los medios que tengo legales o así no voy a poder alcanzar nunca ese estatus, pero como yo tengo muy arraigado el pensamiento mágico, pues probablemente pueda hacer alguna cosa para que a través de la magia, a través de otro, a través de la magia, yo pueda lograr ese estatus o por lo menos el camino para lograr ese estatus. Y aquí es donde entran las máximas brutalidades, porque la gente sacrifica a personas, eh, ya sabes la máxima esta que existe en magia, ¿no? A mayor sacrificio, mayor recompensa. Sí, Entonces, ¿qué hay más sagrado, por ejemplo, que una madre, ¿no? O que un hijo? claro. Pues si lo más sagrado en ese momento es tu madre, pues tú tendrás que hacer una performance, lo llamo así, un acto de magia cruenta en el que tú abuses de tu madre para posteriormente enterrarla, por ejemplo, viva. Y eso pues se considera que es una ofrenda muy poderosa, por lo cual tu recompensa ha de ser muy, también muy beneficiosa, porque has sido capaz de sacrificar lo más sagrado que tienes en ese momento, ¿no? Y esto es una constante que especialmente donde las víctimas principalmente son mujeres o niñas, Por qué mujeres y niñas? porque son más vulnerables, porque son más vulnerables. Las niñas son, en estos países, las mujeres son muy vulnerables. Hay muchas mujeres en pobreza, y, bueno, son vulnerables. Y las niñas, pues mira, qué duro es esto, ¿no? Pero um, las niñas valen menos en este tipo de sociedades. Entonces, hay sitios, a ver, hay niños, hay bebés que se compran para rituales. ¿M? Y el precio entre un bebé varón y un bebé una niña, la verdad es que la niña vale la mitad. Entonces, existen granjas de embarazadas cuyos bebés irán destinados, alguna parte puede ser que sean vendidos para parejas que no tengan hijos, porque es un estigma en algunos sitios no tener descendencia, pero muchas veces se compran para rituales. Y otras Ok. veces pues son los propios padres los que asesinan a... Además, esta no es asesinar por asesinar, se puede asesinar de muchas maneras, ¿no? Sino que lo que se busca es coger, digamos que las partes biológicas significativas que te hacen ser mujer, bien los Ujú. pechos, bien... Y eso se corta y es lo que se ofrece en contexto nigeriano, los llamamos divias, que son los, bueno, pues estos brujos, ¿no? O curanderos y algunos, pues, bueno, pues sí, por supuesto, brujos de magia vudú negra, ¿no? Magia muy negra. Y el problema es que eso está escalando de una manera casi incontrolable. ¿Eh? Oh, Claro, es que ese es el problema. Hay crisis mundial, las crisis afectan a todos los países, también a los que están en vías de desarrollo,
y cada uno, pues que cada persona, ¿no? En su contexto, pues utiliza las herramientas que tiene. En estos tipos de países, como por ejemplo Nigeria, pues tienen un pensamiento mágico súper arraigado, todo es magia, de hecho es que allí nadie se muere de muerte natural. Ahora te lo desarrollo esto. Y entonces, pues bueno, pues se van a esa transgresión del tabú, a esas prácticas de brujería brutales y que además escalan, escalan y escalan, porque claro, los países cada vez ofrecen menos oportunidades. Y lo que te decía de lo que no se muere, la gente no se muere de muerte natural, esto lo aprendí yo hace muchísimos años. Me llamó mucho la atención y luego corroboré que efectivamente es un pensamiento que hay. Tú puedes morirte porque, por ejemplo, yo que sé, has tenido muy mala malaria o un tifus, ¿no? O bueno, otra enfermedad más importante y sabes que te has muerto de eso. Pero la cuestión es quién te ha mandado eso. Ahí es donde entra el pensamiento mágico. O sea, tú biológicamente te has muerto pues porque no has podido aguantar una malaria, pero no es la causa de tu muerte la malaria. La causa de tu muerte la tenemos que buscar a ver quién te ha mandado a ti esa malaria, Ok. que no te la ha mandado un mosquito, te la ha mandado alguien porque te ha hecho una brujería en contra. De ahí que tanto la magia negra y todos estos rituales absolutamente extremos y bárbaros estén fructificando de una forma incontrolable e igualmente también otro tipo de cultos pentecostales que Mm. también ofrecen, digamos que no ya encontrarte con Dios, sino digamos que liberarte de los demonios que te puedan estar fastidiando la vida, ¿no? Es muy curioso. Yo te lo digo, o sea, yo no conozco muchos países, pero Nigeria lo conozco bien y Nigeria, desde el punto de vista de las creencias, es absolutamente fascinante, Félix. Y lo hablamos en una ocasión, es en la historia de Philip Zimbardo. Cuando Ah, sí, Philip, cuando Philip Zimbardo estaba eh, en plena investigación de su experimento de Stanford, exacto, en la cárcel. él describe en el efecto Lucifer por qué la gente buena hace cosas malas. Él lo explica incluso en su prólogo, que él estaba absolutamente fascinado con la investigación. Estaba en trance, ¿no? Claro, Viendo lo que estaba viendo. Porque es que algo que decía Nietzsche, eh, en la medida en que uno mira el abismo, algo muy profundo, también el abismo mira dentro de uno, ¿eh? Y él sí, decía que sí, quien lo salvó fue la que hoy es su esposa. Cuando lo miró y le dijo, Phil, ¿qué estás haciendo tú con esos jóvenes? ¿Qué diablos, con qué clase de monstruo estoy saliendo yo? Yo no quiero saber más nada de ti. Para ese experimento. Y le tiró la puerta y él se quedó en shock. Y él paró el experimento, ¿no? Fue un hombre sabio. Después de eso, él se dedicó a estudiar la maldad. Hay dos investigadores muy interesantes, ¿no? Desde la parte social, individual, colectiva, y también el caso de Irving Staub con su psicología del bien y del mal, donde habla sobre los temas precisamente de la maldad a nivel colectivo, individual, en niños, adolescentes, y dice por qué adolescentes, jóvenes y adultos ayudan y hacen daño a otros, ¿no? Un estudio fenomenal acerca de este tema. Eh, y hay algo interesante, es que él también, ambos autores describen algo que interesante. Después de 40 años de estudiar la maldad, llegó un momento en que Philip Zimbardo empezó a enfermarse, pero él comenta que no solamente estaba enfermo físicamente, que ya lo estaba, sino emocionalmente y espiritualmente. Y él tuvo que parar ya. Y él se dedicó a otro tema, que fue el tema de cómo desarrollar heroísmo en las personas, en la vida cotidiana, y creó el proyecto Imaginación Heroica. Es decir, no tienes que ser grandes hazañas, es sencillamente actos como abrirle la puerta a una señora, cargarla, ayudarla con unas bolsas. Es decir,
gestos que te conecten más con ese sentido. Y ahí me siento curioso, porque todos los que estamos metidos en el campo o bien sea de la investigación, de la ayuda o de la exploración de lo humano, estamos expuestos a unas fuerzas que muchas veces son absolutamente, nuestro pequeño lóbulo frontal muchas veces no puede con esas Se energías desactiva. que son arquetipales, que son ancestrales y que son de un poder, son titanes. Yo lo llamo titanes por la estructura. Y me pregunto, eh, Luz, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo te estás cuidando tú como Bueno, investigadora? pues buena pregunta. La verdad es que tengo que decir que creo que tengo bastante suerte porque soy una persona espiritualmente muy fuerte. O sea, quiero decir Ujú. que soy una persona que sé tomar tierra muy bien y que creo que no me despego de ahí, ¿no? Y, y bueno, tengo que decirte que es cierto que yo después de esta investigación ya no soy la misma, es cierto. No creo que lo estuve hablando con un científico, tiene mucha fama ahora en España, está haciendo unas cosas muy interesantes, también relacionado con el tema de lo paranormal. Él es doctor en estadística, se llama Alex Escolar. Y yo le pregunté que no sabía si algún día iba a volver a ser quien era, ¿no? Por el tema este, ¿no? De lo que decías también de que si te miras al abismo, no, pues el abismo también te va a mirar a ti. Pero quiero decirte, yo mantengo mi sensibilidad, Ujú. soy una, soy una persona que igualmente me encanta, me considero una persona empática, que me gusta cuidar a los demás. Y lo único que sí que me tuve mi etapa de desintoxicación de estas cosas. O sea, era alejarme, quitar todas las notificaciones, alejarme y hacer un ejercicio de introspección real de decir qué es lo que te ha pasado, ¿no? O sea, cómo has podido perder la sensibilidad a este tipo de cosas. Y bueno, pues desde ahí un poco reconstruirme y también, pues si te soy sincera, tampoco pensar mucho en ello, porque cuando me hace, por ejemplo, ahora que me acabas de hacer esta pregunta, pues ya empiezo yo a darle vueltas y digo, uff, ¿realmente yo estoy curada de esto? No, no, pero eso no quiere decir que sea una persona insensible ni que me haya convertido en No. una psicópata para nada en absoluto. Además Pero que no lo bueno, sí percibo. que, ¿Sabes que hablando de esto, hay un libro que me fascinó, un ensayo, no sé si lo has leído, que se llama Un paseo por los limbos de Ana Adel. no, Es, creo que no. es sobre los limbos, sobre limbos, estados transliminales. Te va a fascinar, Ujú. lo recomiendo. El libro es un ensayo, Ana Adel escribe fantástico. Ella y habla sobre el tema de los umbrales, ¿no? Que es un poco básicamente lo que hemos estado hablando. Es fascinante, te lo recomiendo el ensayo. Pero bueno, Pues sí, cuando uno atraviesa un umbral, que es un ritual de iniciación, un ritual del pasaje, obviamente esa identidad que tú tuviste no va a volver, hay una nueva identidad más enriquecida, pues precisamente yo pienso que más esperanzadoramente, cuando uno lo sabe integrar, puede ser más enriquecida, porque bueno, es el viaje al descenso también, y el descenso implica un costo. exacto. Es la noche oscura del alma que decían los místicos. Me gusta mucho la referencia que has hecho a Zimbardo y fíjate cómo él se fue a las cosas cotidianas, A más sus hijas, pequeñitas. volvió a sus hijas, a su conexión con a disfrutar a sus nietos, con su esposa, supe que se fue de vacaciones, es decir, y él lo decía. Claro, es que al final es nuestro sagrado cotidiano y, y eso es lo que nos hace reconectar con nosotros mismos. Cuando has hecho Ujú. investigaciones que te han llevado a estos estados de trance, ¿no? Que tú dices, ¿no? Que estás tan metido, ¿no? Es que me viene también el ejemplo de Zimbardo para reflejar todo esto un poco también, bueno, pues hombre, con toda la humildad y con toda la separación que pueda haber, ¿no? Entre él y yo. Pero sí que me resuena mucho y me veo muy reflejada. Y al final, pues te das cuenta
Muchas veces vamos persiguiendo lo extraño, vamos persiguiendo lo sagrado por ahí en sitios, no sé, o en espacios liminales, en espacios, en umbrales que nos imaginamos y luego realmente lo, lo- lo- lo que más nos reconecta con nosotros cuando hacemos un ejercicio, como te digo, de introspección es ese sagrado cotidiano que yo te estoy hablando, que es las cosas Sí, chiquititas, las que tú les das valor. Esto hace un tiempo de una conferencia en un espacio bastante grande, de que realmente nos vamos buscando como algo, no sé, muy trascendental. Cuando hablamos de lo sagrado, fíjate, mismamente en nuestras conversaciones diarias podemos hablar de qué es sagrado realmente para el ser humano, ¿no? Y tú no te ha pasado alguna vez que dices, no, esto no me lo toques, que es sagrado. claro, No sé, claro, claro. claro, ¿qué es sagrado? ¿Y qué es lo que no te tienen que tocar? Puede ser a una persona, ¿no? Esa persona para mí es sagrada, no la toques. O puede ser una taza rota, que no Claro. realmente, pero es tu taza. O es la taza de tu madre, que tú la tienes ahí y que no te sabe la leche igual si no te tomas. Eso es lo cotidiano, es lo sagrado, es lo que tú le has dado el valor de sagrado. Son las cosas pequeñitas que son las que realmente forman parte de tu identidad, de ti, de tu corazón, de tu empatía, de tu propia espiritualidad. No te vayas a buscar tampoco cosas trascendentales que te cuenten otros. Céntrate en lo pequeño. Y esto lo relaciono con Zimbardo, porque, claro, Zimbardo decía lo heroico. ¿Qué es lo heroico? Decirle hola a tu vecino, ayudar a esta señora. Cuando ya has visto cómo los corazones y los espíritus de las personas se pueden pudrir en solamente menos de una semana, que fue lo que le pasó a Zimbardo Sí, 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 qué en su interesante. estudio de la cárcel de Stanford, que le pasó a él mismo, que él iba era el señor que había diseñado la En el ibris, investigación. estaba metido en su ibris. Total, total, Soberbio. exacto. Claro, 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 así es. Y entonces, claro, esas cosas, pues al final, pues, supongo otros investigadores lo habrán llevado por otro tema, pero yo ahí me reconecto, porque te reconectas con lo pequeñito, con lo cotidiano, con lo que te hace, también es un ejercicio de dopamina rápida, tengo que decirte, porque tú cuando ayudas a una señora mayor a cruzar la calle, tienes la satisfacción al momento, no estás esperando ninguna recompensa, porque el agradecimiento de esa señora o la sonrisa de esa señora a ti te hace sentir bien, ¿no? Te da ese nivel de dopamina que puedas necesitar, ¿no? Y ahí está tu pequeña heroicidad. Hay un hermoso trabajo eh, hablando también de la conexión con el alma, que es otro viaje que nos convoca al final del cierre de esta entrevista contigo, que es el hermoso trabajo de Thomas More. Él tiene un libro que se llama El reencantamiento del mundo. Ujú. Precisamente dice que en un mundo desencantado como el que tenemos, lleno de tecnología, es necesario reencontrarnos, reencantar nuestra vida cotidiana. Y sabes que yo aprendí mucho de mi gato Merlín. Merlín fue un Russian Blue, él murió hace 2 años. Vaya. Estuvo 14 años con nosotros y con Merlín aprendimos muchísimas cosas. Y tal vez lo solemne y lo hermoso de la vida. Yo recuerdo, eso te lo voy a compartir contigo, eh, cuando Merlín muere, tuvimos que colocarle una inyección porque tenía un cáncer demasiado avanzado. Y él, hasta en sus últimos momentos, fue un gato muy señorial, fue muy afectuoso. Pero yo recuerdo que él se mantuvo erguido, con sus ojos ya en el otro mundo. Y hasta el último momento se mantuvo erguido hasta que finalmente él cayó, ¿no? Pero ese momento que él cayó, yo también sentí que caí, pero al mismo tiempo nos hizo un gran regalo que es el apreciar la belleza de la cotidianidad. Ese café que a veces damos por descontado en un mundo donde hay tanta gente que no puede tomarse un café. Ese atardecer, ese amanecer, esas ruinas viejas que pasas todos los días o esa casa abandonada,
esa puesta de sol, ese contacto con los hijos, con la hija, con el esposo, con el compañero, con el vecino. Es decir, poder también darle un reencuadre y un reencantamiento a nuestro mundo también es responsabilidad nuestra. Porque sí, hay mucha gente haciendo cosas muy malas y muy oscuras, pero también hay gente muy hermosa haciendo cosas extraordinarias en el mundo. Sí, y muy luminosa y muy anónima, pero que Muy son anónima. capaces de, sí, pero que son capaces de dar luz a su alrededor. ¿Qué más quieres? Yo lo del tema de los animales, Félix, como a mí me gustan tanto, yo he tenido varios perros, ahora tengo dos gatos también. am, que por cierto, para tus oyentes gatunos, les recomiendo que vayan a ver el episodio sobre gatos en mi Lo voy canal, a colocar, que me yo creo que encantó, me está encantó, súper divertido, creo, me encantó. y refleja muy bien el alma, el alma de los gatos y de los que tenemos gatos. Y claro, evidentemente yo he visto a mis perros, ¿no? Pues a excepción de uno, pues a todos los he tenido que llevar y es cierto, ¿no? O sea, son momentos muy duros, pero son momentos, yo siempre los he vivido con la templanza dentro de lo que he podido de dar las gracias por Sí, tanto, de así. dar las gracias por tanto. Y sí, efectivamente, nos enseñan muy buenas lecciones nuestros perros, nuestros gatos, nuestras mascotas, ¿no? Ese contacto que tenemos con lo natural dentro de nuestras casas y que no siempre a lo mejor, bueno, pues por rutina no le damos el valor suficiente, ¿no? Hasta que están en las últimas. Pero es una maravilla. A mí, ya te digo, yo he tenido siempre perros. Desde hace 3 4 años tengo un par de gatos y es un mundo totalmente diferente, Sí, pero ciertamente me enseñan un montón. Los gatos me están enseñando muchísimas cosas y me ayudan mucho a reconectarme. Como yo decía, además, también a través del sonido. Tengo uno de mis gatos, es un gato sanador, te lo es un aseguro. regalo. Sí, es un gato sanador, tiene sus rutinas, ¿Cómo se él llama? sabe cuándo. ¿Cómo se llama? Tengo uno, un negrito Bombay, uno normal de estos Sí, sí, que se sí. llama Salem, Ah, y luego tengo un Scottish Fold que es parecido al Russian Blue, pero bueno, es un Scottish Fold que se llama Marvin Harris, como el antropólogo. Y son dos gatos totalmente diferentes, son unos noche, otros día, unos sol, otros luna, tienen energías muy diferentes y cada uno ocupa su espacio y bueno, sí que tengo que decirte que soy madre de gatos y entonces me acompañan absolutamente a todos los sitios que voy. O sea, esté donde esté, ellos siempre vienen a mí. qué fascinante. Y además que son los compañeros maravillosos para un explorador de la mente, un explorador de los trances y los rituales Sí, como tú. ¿Eh? sí, sí. Luz, muchísimas gracias. De verdad ha sido A ti siempre, Félix. un gusto esta conversación contigo y bueno, muchísimas agradecidísimo por el espacio, de verdad que ha sido riquísimo nos dejas y yo estoy seguro que muchos de los que me siguen y que son gente amiga va a resonar mucho, es bien interesante la exploración que has hecho y gracias por eso. A ti por invitarme. Ya sabes dónde estoy y que siempre es un placer charlar contigo y cuando tú quieras o tus oyentes, yo estaré encantada siempre, siempre, siempre de compartir un ratito contigo. Vamos, ya lo creo. Muchas gracias y bueno, estamos en conexión, Luz, gracias. A ti.